Ya antes hemos dictado la clase de la Parashat que correspondió, que fue Parashat Pinhas, y ahora ya estamos aquí en esto, en la explicación que hemos estado concentrados a dar de el Evangelio de Mateo. Previamente ya hemos dado explicación del Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos. Ahora vamos a comenzar con el capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo y pues doy la lectura y me detengo de cuando en cuando para dar una explicación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, aquí vamos a ver cómo Jesús, después de que comprende su llamado, su llamamiento. Algo que debemos comprender acerca del llamamiento de Jesús es lo que le ocurre a todo hombre. Aquello que lo motiva, aquello que le es un incentivo a la persona, es para mejorar, es que ve una situación difícil en medio del entorno. Y de acuerdo a lo que dijo Juan el Bautista en su predicación mientras estaba en el río Jordán, a donde llega Jesús para ser bautizado, dice que los líderes de nuestro pueblo en aquellos días eran personas que no estaban a la altura de tal conocimiento y de tal llamado, siendo que ellos debían predicar con el ejemplo y llevar a la sociedad de Judea, a los judíos, a tener vidas más piadosas, más en apego al cielo. No inspiraban tales cosas estos líderes dentro de nuestro pueblo. Entonces era necesario que surgieran líderes de este calibre. Jesús, entonces, esto es lo que lo motiva a él para tomar las riendas y esa misión en la vida. La entiende él, la identifica él. Entonces, él a sí mismo se siente inspirado para hacer un cambio, para hacer las cosas diferentes. Habiendo vivido una vida, imagínense, de acuerdo a lo que dice el relato, de persecución en el que Herodes Gordus quería asesinarlo, y con eso entendemos que el entorno, ya habíamos platicado acerca de esto, que el entorno lo que busca es debilitar y destruir aquella iniciativa para precisamente provocar un cambio, como es lo que va a hacer Jesús. Esto es lo que inspira el texto. Huye, pero finalmente se resiste, o sea, permanece. Ve toda esta situación, siente esta situación, es capaz de comprender que los líderes religiosos no están logrando llevar el desarrollo del pueblo. Entonces él toma esa posición para provocar ese desarrollo, y el desarrollo va a comenzar desde su vida misma. Va a ser un ejemplo de lo que se tiene que hacer, de lo que un judío debe hacer, de lo que un hebreo debe hacer. Y una vez que tiene tal llamamiento interno,
él, como siguiente etapa a este llamamiento, van a iniciar una serie de primeras pruebas para con él. Y esto le sucede a cualquier persona que quiere dar un cambio, que quiere producir un cambio dentro de la humanidad y obviamente dentro de sí mismo, en primer lugar. Que el entorno mismo va a buscar abortarlo, va a buscar destruir esa inspiración a la cual ha nacido. Entonces se le suman una serie de pruebas al individuo. Y esta serie de pruebas a la cual es sometido, de acuerdo a lo que dice Mateo, que no dice Marcos, como les he dicho, voy a hacer énfasis en dar a conocer cosas que no están contempladas en otros conceptos que ya he dado a conocer en el Evangelio según San Marcos. En Marcos no se desarrolla el concepto de qué es lo que sucedió detalladamente en esta tentación, en lo que se conoce como la tentación de Jesús. No se desarrolla. ¿Por qué no se desarrolla? Porque obviamente lo que de primera mano se conoce de Jesús es lo que escribió Marcos, pero hay un respaldo y un aprendizaje de toda la vida de Jesús que con el tiempo se está dando a conocer. ¿Cómo es que se da a conocer con el tiempo? Vamos a recordar que cada uno de los discípulos, de acuerdo a lo que dice el libro de Hechos, recibe el Espíritu Santo, es decir, que también le llega a ellos un momento como este que Jesús tuvo, pero les llega más adelante, o sea, tardíamente, más adelante. Gracias a ese apego con el cielo, definido como el Espíritu Santo, ellos empiezan a entender la verdadera misión y a enriquecer los conceptos de las enseñanzas de Jesús y vida de Jesús. Lo vamos a ver en mejor desarrollo en la vida del apóstol Pablo, que precisamente fueron documentos del apóstol Pablo los que se escribieron en primer lugar antes que los evangelios. Y por lo tanto, Pablo empieza a desarrollar conceptos cada vez más profundos y, como se dice en el texto de los Hechos, convive con los apóstoles más tarde, empiezan a enriquecerse los conceptos tanto del uno como del otro. Pero principalmente todos estos apóstoles que no tenían la formación del apóstol Pablo. Así entonces, Mateo ya puede enriquecer lo que sucedió con Jesús en esto que Marcos solamente relata así, de forma rápida. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, se va a hacer una relación entre la tentación de Jesús y la tentación de Adán y Jabá, por supuesto. Tentación a la cual ellos sucumbieron. Dado que en lo anterior, en el capítulo 3, que ya hemos estudiado, se hace una comparación entre Jesús y Moshe Rabenu, acerca de su nacimiento, todas las pruebas a las que son sometidos, las desgracias que le ocurren a nuestro pueblo por el llamado de ambos. Entonces ya se hace una comparativa. Aquí lo que Mateo va a hacer ahora es una comparativa entre Jesús y Adán, porque Jesús va a ser, como se va a nombrar más adelante, el segundo Adán. Pero a diferencia del primero, él sí va a ser aprobado.
es sujeto a prueba como fue sujeto a prueba Adán Arishon. En la misma forma que la serpiente es la que va a llegar con Javá y va a permear en la conciencia de Adán Arishon y finalmente va a ser derrotado en esas pruebas. A diferencia de esto, Jesús le impide completamente la posibilidad a la serpiente, que aquí es nombrada a Satán, el diablo, que no es otra sino el Yetzer Hará, este conflicto, esta batalla espiritual que todo ser humano tiene. Jesús también la tiene. ¿Por qué? Porque es tentado en aquellas cosas que nos pertenecen, que le pertenecen al individuo, que le pertenecen a Jesús, que le pertenecen a la humanidad. Dice que tras él estar en ayuno por 40 días, semejante a lo que con Moshe, entonces sintió hambre. Es una necesidad física fundamental en el ser humano. Entonces le dice, si eres hijo de Dios. Aquí lo curioso es que obviamente como es una batalla interna, o sea, es una batalla interna dentro de Jesús. Se relata como externa, pero es una batalla interna, simbólico. Y llega a él la natural confusión de si está definida su misión y su identidad para sí mismo. Y ahí es donde dice, si eres hijo de Dios, o sea, lo que ya ha aceptado y tiene con seguridad, que tiene certeza Jesús, es que es hijo de Dios. Ese conocimiento le llegó a él con toda seguridad al momento en que se levanta del bautismo, se transforma en una nueva persona y en que se convierte en el hijo de Dios. Él lo sabe para sí, pero hay una lucha en su interior de si en verdad es tal cual el hijo de Dios. Y lo primero que ocurre dentro de sí es, dado que tiene hambre, le dice, recuerda que es una lucha interna, pero que se manejan personajes externos, pero es una lucha interna. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, no solo de pan vive el hombre, esto es un texto de los profetas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con lo cual, uno no permite Jesús que le dé entrada al gobierno de sus pensamientos ese mal pensamiento. Número uno, él está aprovechando la debilidad que tiene su cuerpo propio por estar en ayuno por 40 días, pero es el cuerpo el que tiene esta debilidad aparente, más su apego al cielo lo mantiene a él firme y fuerte. Rechaza completamente esa idea. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que Hashem le va a proveer de toda necesidad física. Esto, una vez que uno identifica que va a tener su estancia en este Olam Hasé, en este mundo presente, a nosotros llega, bueno, dado que estamos surgiendo como una persona espiritual, o sea, nos estamos conectando con nosotros mismos a nivel del espíritu, ¿qué va a suceder con esta parte física? Va a ser suplida por el cielo, o sea, Hashem va a cubrir nuestras necesidades. Nos asalta, así como a Jesús, una segunda cuestión, una duda más. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, los puso sobre el alero del templo y le dijo,
si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Es decir, el diablo, el pensamiento del Yetzer Hará, la lucha interna de Jesús, le dice, bueno, entonces si estás confiando en Hashem completamente, que Él puede cubrir todas tus necesidades, entonces nada te puede suceder, nada te puede pasar. Tírate desde aquí hacia abajo y Él va a llegar y te va a salvar porque tú crees en lo que está escrito, en esa protección que Él te llevará. Entonces, Jesús, con esta seguridad de que está sujetado a la Torá, esa confianza la puede llegar a elevar su ego, el ego. Esa confianza de que Hashem le cubre todas sus necesidades, entonces se encuentra confiado, le eleva el ego. Así que ahora es tentado a nivel del ego. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no pondrás a prueba, no por esta seguridad que tú tienes en Dios, para recibir la provisión que Él te otorga, vas a obligar a que Él actúe para contigo favoreciéndote. O sea, ponerte en una posición en la cual esperes de parte del cielo. O sea, tú debes de seguir actuando y el cielo va a venir sobre ti otorgándote esa seguridad de forma natural, no es forzada. Porque en cuanto tú puedas pensar que te puedes exponer a cualquier peligro y cualquier riesgo, Él va a venir a favorecerte. No debe ser así. Eso es tu ego. Es decir, dado que tú piensas que confías en Dios y que Hashem te favorece en todo, entonces te debes secundar en todo lo que tú hagas. Eso es el ego tuyo creciendo. Dice, no debes exponer a Hashem a ese tipo de conceptos. No debes acercarte a eso. Entonces, en segundo lugar, es probado el ego de Jesús, lo que significa que en segundo lugar, esa lucha interna que Él tiene, esa lucha interna que representa lo que nosotros nos sucede cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida y en nuestra generación y en el mundo, es esa lucha interna, esa lucha por el ego. Entonces, de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es decir, esta idea que le asalta a Jesús ahora es, y que está nombrada en tercera persona con respecto del diablo, es, bueno, Dios no puede entonces darte todo esto, porque esa es la duda a la cual estás sujeto, porque no te expones a ti para que Él te lo conceda. Yo sí te concedo todo, le dice el Yetzer Hará, el diablo. Esta parte que quiere abortar la misión de Jesús como hijo de Dios. Yo sí te la daré todo, solo una cosa, adórame. O sea, el diablo le dice que como se ha dado cuenta, Dios no se lo da todo y Él sí puede dárselo. Todas estas tres pruebas son las mismas pruebas
a las que fue sujeto Adán y Jabá. Obviamente en la figura de Adán. Otra vez, Adán y Jabá es simbólico, es una lucha interna que está ocurriendo entre Adán y Jabá allí. Por eso se expresa Jabá, la que tiene ese conflicto con la serpiente. Pero recuerden que Adán y Jabá son uno solo. Todo es simbólico. Entonces, todo aquello en lo que fracasó Adán y Jabá, esta prueba la pudo superar perfectamente Jesús. En ningún momento Jesús cedió ante sus pensamientos contrarios al llamado al cual él se ha promovido por sí mismo. Entonces, es natural, esto anuncia que cada individuo que sienta un llamado por hacer un cambio para sí y un cambio para los demás, se va a encontrar con estas pruebas iniciales, pruebas en las que va a confundir la forma en la que está procediendo en estos nuevos conceptos a los cuales se está introduciendo, son o no son correctos, están o no están en apego al cielo. Una cosa es verdad, Jesús todo lo ancló a lo que está escrito en la Torá. Entonces, la escritura, el conocimiento de lo que se ha desarrollado de la comunión con el cielo, es algo que está presente en él, es lo que debe estar presente en el individuo para que pueda superar estas pruebas iniciales y jamás estar confundido, porque puede llegar a también esa confusión de que si entonces el cielo no le está otorgando aquello que es lo que el ego, la prueba del ego, entonces ahora viene la prueba del poder, que es yo te puedo dar todo lo que tú quieras y necesites, solo adórame. Entonces viene la prueba del poder. El hecho de que uno pueda recibir algo para ejercer ese poder sobre todos los demás, porque ese es el conocimiento que está llegando al individuo, gracias a la Torá, gracias al misterio, al conocimiento de la Torá. Está llegando un poder, que es el conocimiento. Y uno también puede estar en deseo de malversar ese poder. Uno debe ocuparlo, el conocimiento, para el bien, es decir, adorar solamente a Hashem. A diferencia de cómo lo hizo Adán y Jabá, que eran para el beneficio de ellos mismos. Pues hay mucha gente que, como lo sabemos, quiere y busca el conocimiento de todo este misterio y esto de la Torá para solamente tener beneficio para ellos mismos. No es así como debe funcionar. Esto es para ponerlo al servicio de los demás. Esta es la prueba que ha pasado Jesús cuando dice, el diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Entonces, ¿qué significa? Que los ángeles vinieron a servirlo, que las fuerzas del cielo, que el conocimiento de este mundo se dispuso ante Jesús. O sea, le llegó el conocimiento de todas las cosas. Los ángeles son las fuerzas que Hashem envía, que soportan y sustentan al Olam Hazé, al mundo presente. Ese conocimiento es el que llega aquí a Jesús. Es la forma en la que Mateo explica por qué más adelante va a poder hacer todos esos milagros que Jesús hace. Porque esos ángeles le entregaron a él, le servían, le entregaron a él el conocimiento de todo el Olam Hazé. Lo mismo que le ocurrió a Moshe Rabenu. Cuando lo que los Midrashim dicen es ángeles vinieron para arrebatarle a él el derecho sobre la Torá.
Pero cuando Hashem les dijo, consulten con él lo que va a recibir, entonces dice que los propios ángeles le entregaron a él la Torah. O sea, son conceptos de cómo el conocimiento, ángeles son conceptos de cómo el conocimiento de este mundo presente, estas fuerzas que regulan y norman este Olam Hasé, llegan ante la persona que ha aprobado. Y estos son valores que siempre se han defendido y se han definido dentro de nuestro pueblo. Todos nuestros líderes pasan por todo esto y por eso reciben el conocimiento del cielo. No porque únicamente a ellos les pueda ser otorgado, sino que le es entregado a todo aquel que puede resistir las primeras pruebas. Y esto es a lo que nosotros estamos siendo invitados. A que olvidemos la confusión que ocurre en nuestra mente. Superemos estas pruebas de qué es lo que, cómo serán cubiertas nuestras necesidades físicas. Hashem lo hará. ¿Cómo no vamos a tentar a Hashem para que nosotros salgamos adelante, obligándolo a él de algún modo para que nos entregue aquello que nosotros necesitamos, su protección? Déjalo por fuera. Y finalmente, aun cuando te sea entregado un poder con esto, solamente lo hagas para el servicio a Hashem. Eso, por hacerlo por el bien de los demás, eso te abrirá las puertas del conocimiento de este mundo, de cómo funciona este mundo. Cada uno de nosotros está en diferentes pruebas. Cada uno tiene diferentes confusiones en la mente. Son las primeras pruebas que vienen al llamado que cada uno está recibiendo. Porque todos debemos ser llamados delante de Hashem. Shavua Tov. Nos vemos para la próxima con la ayuda del cielo. Shalom, shalom.